vamos a hablar sobre la experiencia y la educación. Hemos decidido hacer el formato podcast porque sentimos que este tema es un poco complejo y filosófico a la vez. En base al texto hemos rescatado ciertos temas que nos parecen muy importantes y con mis compañeros vamos a hablar acerca de la experiencia y la educación. Mi compañero Edith va a empezar hablando los temas que más le parecieron importantes. Bueno, temas que me parecieron importantes sobre la lectura. Una es que la experiencia, para que exista experiencia, primero tiene que suceder en un sujeto externo. No somos nosotros transformándonos, sino más bien es un sujeto completamente aparte de nosotros, para que pueda existir la experiencia. Además, esta experiencia no puede ser capturada ni puede ser predictiva. Yo no puedo explicarle a una persona lo que es la experiencia. Esa persona tiene que vivirla mediante la transformación del conocimiento. De hecho, dice Kafka en parte de la lectura que una persona que lee, pero que no se transformó su vida, no cambió su manera de pensar, no tiene experiencia, únicamente acumuló conocimiento. Y esa parte, específicamente en el tema de la educación, es necesario cambiar, que una persona, un estudiante, no únicamente lea, sino una persona que pueda entender el tema y que mediante esa lectura pueda cambiar su manera de ver el mundo. Además, cabe recalcar que Kafka menciona que para eso se necesita ser un lector vulnerable, porque habla de que existe algo que él denomina lector arrogante, que es una persona que lee lo que él considera que necesita. Además, él ya tiene una idea preconcebida de lo que va a leer y él no va a cambiar su pensamiento. Él está leyendo algo que él necesita o algo que él considera que va a ser importante de acuerdo a lo que él piensa. En cambio, un lector vulnerable es una persona que se aleja de esta visión y se da cuenta primero que no sabe todo, que ignora muchas cosas y que va a aprender. Y la segunda y más importante es que no únicamente aprende lo que él necesita, sino aprende cosas que muy probablemente no vaya a usar en su vida. Esa parte es interesante porque hay como cierta subjetividad en lo que dice Kafka y en lo que, bueno, en lo que yo decía al inicio de la historia, que cuenta una historia de un teórico. Tú puedes aprender como muchas teorías, pero si tú, como tú dices, y lo que tocas de Kafka, si no interiorizas ese conocimiento, no lo haces tuyo, no lo interpretas a tu forma, a tu manera, no estás como que pasando por esa parte en la que dices tú la experiencia, ¿no es cierto? Claro, Y, y también como que es algo interesante porque me doy cuenta que la experiencia necesita cierta como que sensibilidad, cierta apertura, porque bien tú decías, hay personas que leen mucho, pueden sacar 10, les puede ir bien, pero necesariamente no tuvieron esa experiencia que lo que nos dice el texto, porque el texto dice que necesitamos cierta sensibilidad, cierta apertura para que ese conocimiento sea, la palabra podría ser, sea... sea usado por uno mismo, porque de hecho muchas veces uno mismo se pone a estudiar para un examen y únicamente le interesa es aprobar. Entonces yo doy lo que el autor pide, pero en realidad no le entendía al autor como tal. Entonces yo lo único que pongo es lo que el autor dijo y recalco lo que decía el autor. Pero eso no cambió mi manera de ver el mundo, eso no transformó mi mensaje. O sea, la idea de la educación al usar la experiencia o cómo se define experiencia en el texto es que no únicamente es lo que yo aprendí de manera empírica, sino más bien lo que yo leo, pero cómo eso cambia mi manera de pensar, no únicamente el acumular conocimiento, no únicamente acumular práctica, sino cómo cambia eso, o sea, cómo cambia el hecho de que yo sepa sumar mi vida. O sea, cambia mucho porque yo puedo distinguir y hacer cálculos, ya sea en algo tan cotidiano como la edad de una persona o cálculos al momento de ir a hacer compras, por ejemplo. Entonces, en eso cambió el hecho de que yo sepa matemáticas o no sepa matemáticas, porque cambia. Un niño no tiene el concepto de dinero, entonces en ese sentido nosotros tenemos una experiencia, o sea, el saber, el interpretar algo que no sabíamos cuando éramos niños y ahora nosotros, este conocimiento transforma nuestra vida, pero muchas veces se da que uno lee algo o uno estudia algo y únicamente aprobó,
pero no tiene una idea clara de lo que realmente significa eso, lo único que hace es copiar al autor. O sea, tú me preguntas algo y yo únicamente te contesto lo que dijo el autor. Te digo, ¿sabes qué? Aristóteles dijo esto, pero a mí realmente no me interesa lo que él dijo, o no me afecta o no cambia mi manera de ver el mundo. Claro. Por eso hay que ser, como dice Kafka, un lector vulnerable. Sí, sí. En esa parte del texto también habla una parte, me gustó porque hablaba sobre la experiencia. Hay una cierta singularidad en la experiencia. Eso quiere decir, por ejemplo, una historia que estaba súper chévere, que me gustó del texto, que decía, digamos, tú Eddie o tú Ismael, digamos, vas a ser papá y tienes la experiencia paterna que dices, ah, oye, soy papá, y de aquí a unos años tienes un segundo hijo y esa misma experiencia no es igual a la primera vez. ¿Sí me entiendes? Puedes amar, pero puedes amar a otra persona y esa experiencia ya la viviste, pero es singular. Siempre va a ser diferente a pesar que tú ya tengas esa experiencia. Entonces esa parte quiero recalcar, quizás un poquito asemejándose a lo que decía Heráclito. No te puedes bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque no te vas a topar con el mismo hombre ni te vas a topar con el mismo río. Entonces debemos de entender que la experiencia siempre es un vaivén, a pesar que tú ya tengas inherentemente esa matiz de esa experiencia, no va a ser igual, ¿ok? Bueno, hoy en día donde el pico de atención, dice en los últimos estudios, que es de 7 segundos, donde estamos rodeados de tantos estímulos, que le das scroll a TikTok, revisas Instagram, incluso las tareas nos mandan en línea, todo es en línea. Preguntamos los deberes y hay un sobreestímulo de las redes sociales y la dificultad que tenemos hoy en día es cómo interiorizamos esa información o cómo hablamos, ya que estamos hablando de la experimentación, del experimentar, cómo hacemos nuestra o cómo hacemos suya esa palabra que suena linda, que es experimentar, pero cómo quitamos el ruido y podemos centrarnos en lo que verdaderamente importa. Aquí es donde Ismael nos va a explicar un poquito de lo contemporáneo, nos va a dar quizás alguna respuesta. Claro, bueno, el autor nos menciona que toma referencia a otros autores, que es Walter Benjamin, y nos dice que hay una abundancia de estímulos, pero pocas experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, como ya mencionó mi compañero, de que hay demasiadas redes sociales, TikTok, pues, arte y todo eso, se consume con rapidez y no se interioriza o no me queda nada. Como dijo mi compañero ahí también, de que, o sea, cuando estudias por un examen, solo estudio para ese momento, no para, digamos, para la larga. Bueno, eso. Sí, y esta parte es interesante porque yo, bueno, quizás tocando un poquito a Platón, el mito de la caverna, él habla de los 5 sentidos. Y yo pensaba que solo la experiencia pasaba a través de los 5 sentidos, pero fue bonito en la parte que Eddie habló, que no solo es los 5 sentidos, sino que es una parte emotiva, podríamos decirle emocional, porque en la parte de Kafka tú lees, y un lector cuando lee experimenta, quizás se mete en un mundo onírico, donde está imaginando emociones, siente muchas cosas, hay cosas que le cautivan, pero esto es interesante porque yo voy a ser docente y yo ya tengo un sentido de experiencia y yo no puedo caer como que en ese dogma de decir, chicos, esta es mi experiencia, esto es lo que yo aprendí, y ponerla como quizás Moisés Universal. puso los testamentos y Claro. decir, mira, estos dogmas y es así. Y sí va a pasar. Y esta parte de la experiencia no es así, es como que cada quien tiene Su propio camino. tiene su propio camino, tiene su viaje, y creo que con esto ya un poquito nos queda claro, porque en el texto toca algunos temas, mete algunos filósofos, Claro. y bien dijo el profe este tema, en clases nos dijo que es algo filosófico, y verdaderamente sí, porque cuando leímos un poquito, el lector no es que te da una respuesta en sí de lo que sabes qué, sigue un paso, A, B, C, nada que ver. Solo te da herramientas nomás. Sí, te da herramientas nomás, para que tú disiernas y les des a los chicos y tú mismo. Puedas interiorizar. Sí. Bueno, creo que con eso terminamos y eso sería todo. Hacemos la finalización de este podcast con la experiencia y la educación. Mi nombre es Elvis, Ismael y Eddie. Esperemos te suscribas, le puedas dar like y nos dejes algún comentario. Eso sería todo.